Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola. Bueno, ¿cómo están? Todo bien, profe. ¿Usted? Bien, muy bien. Bueno, lamentablemente tuvimos que pasar el examen una vez más. Eh, Vamos a hablar primero de eso, así nos organizamos con relación a eso. Hoy teníamos el examen de sistemas, todavía no lo pudimos tomar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa al viernes 30 de junio? ¿Estamos de acuerdo? No nos queda mucha opción, digamos. Y lo que pensé en ofrecerles, ¿sí? Lo que pensé en ofrecerles es, nosotros la semana que viene, el martes, teníamos el parcial de espacio vectorial, teníamos programado. Ese examen pasarlo al viernes 7 de julio si les sirve. Si no les sirve, no les sirve. Eh, ¿Qué les parece? ¿Les sirve? Y sí, yo digo que sí, Betiana, porque hay poco rango, porque si el viernes es el parcial de este, no hay cómo preguntarte alguna duda o algo. Por eso. Ese es el tema. Por eso. Sí, profe. Están todos de acuerdo. ¿Qué opina el resto? Sí, por Sí, mí por sí, mí profe. también está bien, profe. Ok, ok. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Sí, profe. Sí. Bien, bueno. Entonces, el parcial de hoy queda para este viernes 30. Y el parcial de el martes 4 pasa al viernes 7 de julio. Pasa al 7 del 7.
Hoy lo que vamos a hacer es avanzar en la parte teórica que nos falta, ¿sí? Esa es la idea, hoy avanzar en la parte teórica que nos falta, ¿sí? Ustedes ya hoy se van con todo lo que faltaría, digamos, explicar, y después, la semana que viene, el martes, tenemos una clase completa para practicar, para que consulten, ¿sí? Así que hoy voy a avanzar con la teoría, ¿sí? Obviamente con ejemplos y todo, pero vamos a tratar de avanzar en eso. Y obviamente quedaron dudas de la clase anterior o lo que sea, la próxima vez, el martes 4, le vamos a dedicar a eso, ¿sí? A dudas, consultas y demás. Bien. Cerrado el tema de exámenes. Ahora sí, les voy a compartir pantalla. Bien. Hasta el momento vimos la definición de espacio vectorial en una cuaterna que tiene que cumplir con 10 propiedades. Vimos lo que es combinación lineal de un vector con relación a una familia de vectores. Vimos lo que es dependencia e independencia lineal. Y vimos sistema de generadores. Hasta acá estamos bien, ¿no es cierto? Creo que sí, profe. Bien. Lo que nos faltaba ver de esta parte, de esta primera parte, es lo que es base de un espacio vectorial. Así que vamos a trabajar con base de un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, vamos a partir de la definición. Que en realidad no hay nada nuevo, simplemente la definición, pero después en la cuestión práctica no hay nada de lo que ya no hayamos trabajado. Porque vamos a tener una familia de vectores, sea A, la familia B1, B2, B3, B sub n, una familia o un conjunto de vectores del espacio vectorial B con respecto a la primera operación, K con respecto a la segunda operación, se dice que A es base de dicho espacio si, solo si A es linealmente independiente y A es sistema de generadores de B. Esperen que tengo a alguien para admitir. Entonces, hasta acá en realidad no hay nada nuevo. Lo único nuevo es el concepto de base, ¿sí? Que va a ser nuevamente una familia de vectores. Va a ser una familia de vectores que está incluido, es un conjunto que está incluido en un espacio vectorial, ¿sí? Es decir, que está dentro de un espacio vectorial. Por ejemplo, tengo vectores de R3, estoy en R3, ¿sí? En este espacio vectorial con respecto a la primera operación, con respecto a un segundo conjunto y una segunda operación. Por ejemplo, en R3 estoy con los vectores 2, menos 1, 5, 0, 1, 3, menos 1, 2, 4. Digo que estos tres vectores son los que forman a la familia A, que son vectores, tengo tres componentes, son vectores del espacio vectorial de R3,
con respecto a la suma de vectores, con respecto a los escalares R, por ejemplo, reales, con respecto al producto de un escalar por un vector, ¿no? Voy a tener que siempre tener como definir algunas cuestiones básicas que venimos teniendo definidas en todos los ejercicios anteriores. Y entonces se dice que esta familia A es base de ese espacio si se cumple con dos cosas. Por un lado, que sea linealmente independiente. Es decir, ¿qué significaba que sea linealmente independiente? Refresquemos la memoria. Esperen que tengo a alguien más para aceptar, yo los escucho. ¿Cuándo una familia de vectores es linealmente independiente? Cuando dan cero. ¿Cuándo? ¿Y qué pasa? ¿Quiénes dan cero y cuándo dan cero? Cuando al plantearnos, ¿cierto?, la igualdad de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los alfa sub i por los b sub i igual al vector nulo, esto se cumple solamente si los alfa sub i son iguales a 0. Ahí esto es lo que plantea la compañera. Cuando es igual a 0, ¿quién es igual a 0? ¿No es cierto? Es decir, cuando planteamos esta igualdad de la suma de los vectores por los escalares igual al vector nulo, la única forma posible de que esto tenga solución es cuando los escalares sean 0. ¿Sí? En ese caso va a ser linealmente independiente. ¿Y cuándo va a ser sistema de generadores? Cuando se iguala al vector nulo, pero no es 0 a alfa sub i. Ahí va. Cuando existen, ¿no?, estos alfa sub i, tales que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los alfa sub i por el vector sub i, ¿es igual a quién entonces? No lo igualamos a 0. ¿A quién lo igualábamos? A una variable, X, Y, Z o A, B, C. Ok, no a una variable, sino a un vector genérico, ¿no es cierto? Para un vector genérico. A un vector genérico, a un vector B genérico, ¿sí? A un vector genérico le vamos a poner. ¿Sí? Yo no estoy poniendo acá las definiciones formales, estamos refrescando. Las definiciones formales ya las trabajamos nosotros. Estamos refrescando un poquito la memoria como para ver qué se tiene que cumplir, qué quiere decir esta definición. ¿Sí? En el punto que nosotros hicimos en clase, en el punto 5, que nosotros trabajamos la última clase, trabajamos con el conjunto S y demostramos que es linealmente independiente en la parte A del ítem, y en el ítem B demostramos que ese era un sistema de generadores. Y en la parte C la dejamos ahí inconclusa. Ahora estamos en condiciones de terminar la parte C. Es decir, en el punto 5 que teníamos de la guía, nosotros trabajamos la clase pasada, en la parte A dijimos que S es linealmente independiente. Hicimos toda la resolución y llegamos a esa conclusión. En la parte B dijimos que S es un sistema de generadores de R3, ¿no? Sí, de R3. Y entonces, todo esto hicimos todo un ejercicio, hicimos todas las conclusiones, ¿no? Todo esto salió de algo, no lo estoy tirando en el aire, ¿sí? Lo trabajamos en la clase pasada. Entonces, ahora, con esta segunda parte que nos faltaba, vamos a estar en condiciones de decir si S es base. ¿S es base? Sí. Sí. Muy bien. Porque S es linealmente independiente y cumple con sistema de generadores. Ahí va. S es base de R3 por ser linealmente independiente y un sistema de generadores de R3. Entonces, ahí terminamos de cerrar el punto 5 que nos había quedado inconcluso, ¿sí? Con la cuestión de base. Bueno, ¿quiénes son los vectores
¿Se acuerdan que la clase pasada, no, la anterior, cuando definimos sistema de generadores, hablamos de los sistemas de generadores por excelencia? ¿Quiénes serán base por excelencia en cada espacio? En R3, por ejemplo, ¿quiénes van a ser los vectores base por excelencia? Que trabajamos siempre. Los vectores canónicos. Exacto, los vectores canónicos, ¿sí? En R2, los vectores canónicos, en R3, los vectores canónicos, cada uno en su espacio, ¿no? En R2, el vector 0, E1, 0 y el vector 0, 1, ¿sí? En R3, la familia de vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y así en cada espacio en el que estemos. ¿Sí? Por ejemplo, en matrices. El espacio de matrices, sabemos que el conjunto de matrices cuadradas tienen estructura de espacio vectorial, lo hemos demostrado, ¿sí? Cuando trabajamos con matrices demostramos las 10 propiedades de matrices, ¿sí? Demostramos que es espacio vectorial. ¿Quién será la base en matrices? No sé, en matrices de 2×2, por ejemplo. Voy a tener como base matrices de 2×2, porque voy a estar en matrices. Acá tengo vectores en R2, en R3, porque estoy en el espacio de vectores. Pero en matrices voy a tener 1, 0, 0, 1, 0, 0, perdón. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Esto va a ser una base del espacio vectorial del conjunto de matrices de R2. Las de R2, no, perdón, de 2×2. En 3×3, bueno, tendremos más variables, más variantes. ¿Sí? Para. En el C, de 2×2 sería en R2, 2 vectores. No. R2 es esto. Esto es R2. Sí, ya sé, 2 vectores, pero ¿por qué pusiste 4 en C? Porque esto es R2×2. Porque estoy en matrices cuadradas de 2×2. Pero hiciste varias combinaciones. Sí, son 4. ¿Qué es el número factorial? No, porque estoy en matrices de 2×2. Ah, multiplicás los... Ay, sí, ya está, listo, ya está. Perdón, ¿Sí? me quedé tilda, me tildé. Acá estoy en R3. ¿Sí? Acá tengo 2×2, estoy en matrices. ¿Sí? Por eso tengo también más. Sí, pero en R3 los vectores canónicos es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, pero en R2 es 1, 0, 0, o sea, no tenés mucha variante, por eso no entiendo por qué 4 te quedaron ahí. Porque son todas las posiciones, porque estos, vos pensás que son los generadores de todas las matrices, o sea, fíjate que para que sea base tiene que ser linealmente independiente, es decir, que entre ellas son independientes. No puedo escribir a esta en función de esta en función de esta. No puedo escribir a ninguna en función de la otra, por ejemplo. No, a ver, lo que yo pusiste 1, 0, yo entiendo que pusiste 1, 0, 0, 0. No entendí tu pregunta, déjame terminar de responder. Sí. Seguime en lo que te estoy explicando. Entonces, por un lado que sean linealmente independientes y por el otro lado que sean sistema de generadores. Es decir, que yo necesito a un elemento en cada posición, a un 1 en cada posición, para que pueda generarme a todas las matrices 2×2. Es decir, que a cualquier matriz de 2×2, 2, menos 1, 5, 3, la pueda escribir en función de esta.
Es decir, Ah, ya está, es Betty. decir, Ya está. alfa por esta que tengo acá, 1, 0, Sí, ahora sí. más beta, Ah, sí, beta. claro. Y así con cada una, Sí, ahora entendí, porque no entendía por qué agregaste la dos. gana por esta, Claro, claro, venga por esta. Y esto tiene que ser igual a cualquiera, ¿no? A cualquier matriz de R2, porque es un sistema de generadores. Este es claro. un Sí, sí, sí. ejemplo, ¿sí? Entonces Sí, sí. necesitamos que el 1 aparezca en todas las posiciones de todos los elementos de mis matrices. Ahora, ¿es la única base de R2? No, no es la única, ¿sí? Es la primitiva, digamos, la más limpia, ¿sí? La más limpia entre comillas, ¿no? Como ¿sí? ¿Se entiende? Pero no es la única. Sí, 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 Bien. sí, 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 ahora Ok, sí. muy bien, muy bien. Bueno, vamos a avanzar un poco más y a ir trabajando en espacio vectorial y en subespacio, que es lo que nos falta por trabajar. Entonces, nosotros ya sabemos que para que una cuaterna B con respecto a la suma, K con respecto al producto, suma convencional o no a una primera operación, por eso le ponemos el circulito a la suma, el circulito al producto, porque hablamos de operaciones que no necesariamente son las convencionales, necesitamos dos conjuntos y dos operaciones, tiene estructura de espacio vectorial si cumple con 10 propiedades. Es espacio vectorial si cumple, que ya las trabajamos, con 10 propiedades. Vamos a analizar un poquito el punto 8, el punto 8, ¿sí? ¿Qué dice? Determine si el conjunto dado es un espacio vectorial. De no ser así, proporcione una lista de axiomas que no cumplen. Y en la parte A nos dice el conjunto de matrices diagonales de n por n, entonces vamos a estar trabajando en matrices diagonales. Cuadradas, ¿no es cierto? Porque si dice n por n será cuadrado. N por n, si ya sabemos matrices diagonales, en la definición de matriz diagonal Claro, es cuadrado. dice que es cuadrada, porque si no, no puedo hablar de matriz diagonal. Sí. Claro, por eso. Bajo la suma de matrices, o sea, nuestro conjunto es el conjunto M, que va a ser, o MD vamos a poner, que va a ser el conjunto de matrices diagonales. Nuestra operación suma va a ser la suma de matrices. ¿Qué más nos dice? Y la multiplicación por un escalar usuales. Ok. Tenemos al conjunto K, que son los escalares. Esto es una A, aunque no lo parezca. Conjunto K, que son el conjunto de escalares. Y el producto, que es el producto usual del escalar por una matriz. ¿Sí? Esto nos lo está dando el ejercicio. ¿Sí? Producto de un escalar por una matriz. Ahí va. Entonces, ¿quién es nuestra cuaterna? M sub D, o sea, no son cualquier matriz, son las matrices diagonales. Con respecto a la suma convencional de matrices, con respecto a los escalares, con respecto al producto de un escalar por una matriz. Esta es nuestra cuaterna. Siempre que analizo si eso no es un espacio vectorial, necesito analizar quiénes son las operaciones. Si el ejercicio no me lo aclara, las operaciones son las convencionales, ¿sí? Si no me lo aclara, son las operaciones convencionales en esos conjuntos en los cuales estemos trabajando, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que analizar para pensar? Porque el ejercicio nos dice, bueno, analizar si son espacios vectoriales, ¿sí? Y si no lo son, indicar cuáles de estas 10 propiedades no cumplen para indicar que no son espacios vectoriales. ¿Todos sabemos lo que es una matriz diagonal? No, yo sola sé.
¿Por qué subestimas a los compañeros? Chicos, Porque yo lo vi en la facultad, pero si ellos yo lo no. expliqué este año. Lo expliqué. No, es de otro, no sé. Yo creo que sí. Sí. ¿Qué es una matriz diagonal? Que, o sea, los únicos elementos que no son ceros son los de la diagonal. Bien, perfecto. Ahí va. Que todas sus componentes son nulas, excepto la de la diagonal principal. Es decir, tengo una matriz cuadrada en donde los elementos de la diagonal principal son distintos. Cero no necesariamente, porque si son cero también es diagonal, pero lo que me dice es que los elementos que no están en la diagonal principal son todos nulos, ¿sí? Entonces, 2, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 5, por ejemplo. Esta es una matriz diagonal, ¿sí? Esta es una matriz diagonal, en donde todos los elementos que no están en la diagonal principal son ceros, ¿sí? Si los de la diagonal principal son ceros, también es diagonal, ¿sí? Además es la nula. O sea, se dice que la matriz nula es diagonal también, ¿sí? Bien, porque la definición me habla de los que no están en la diagonal principal, ¿sí? El A sub i j es igual a 0, tal que i es distinto de j, ¿sí? Me indica eso. O para todo i y distinto de j. Bien, esto es un ejemplo de la diagonal principal, de la matriz diagonal. Vamos a pensar, si sumo, vamos a empezar con las propiedades, ¿no? La primera propiedad, para que sea espacio vectorial, es que se cumpla la ley de composición interna. Es decir, que sumo dos matrices, tengo que obtener una matriz que pertenezca al conjunto. Si sumo dos matrices diagonales, la suma, el resultado, ¿va a ser diagonal? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque todos los elementos que no están en la diagonal principal son nulos. Por lo tanto, sumo 0 con 0, va a seguir dando 0. Los únicos que se van a modificar son los de la diagonal principal, que no me afecta. Por lo tanto, esta se cumple, ¿no? Ley interna. Está ok. Se cumple. ¿La segunda ley cuál es? Asociativa. La asociativa, ¿no es cierto? La ley asociativa. Entonces, ¿qué sí quiere decir? Que si sumo dos matrices diagonales primero y a ese resultado le sumo la tercera, tiene que dar lo mismo que si sumo la segunda con la tercera y a la primera le sumo el resultado de la segunda con la tercera, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Se va a cumplir? Para mí sí. Sí, 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 se va a cumplir. No voy a tener inconvenientes acá. Sí, se va a cumplir. ¿Sí? Tercera ley, que es la existencia. El elemento neutro. Muy bien, existencia de neutro. Que acá por eso la aclaración, ¿no es cierto? ¿Quién es el neutro en la suma de matrices? La matriz nula. La matriz nula, ¿no? En la matriz nula, que si estoy en 3×3, yo hice este ejemplo de 3×3, pero esto obviamente se extiende, sería el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Y la matriz nula es diagonal? No. Sí. Sí, perdón. Es lo que expliqué antes. La condición de matriz diagonal es que los elementos que no están en la diagonal principal sean nulos. De la diagonal principal no me dice nada. Por lo tanto, si son nulos o no, no interesa. No contradice a la definición. ¿Sí? Entonces, y n es diagonal. Entonces, check, se cumple. La propiedad 4.
¿Qué nos dice? La existencia del elemento simétrico. del simétrico. La existencia del simétrico. Que nos habla entonces de que simétrico con respecto a la suma, ¿no? Estoy en la operación suma. Me habla de el opuesto de esta matriz, ¿no? En esta matriz, el opuesto menos A va a ser, en este ejemplo, menos 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 5, ¿no es cierto? Y el opuesto, A es diagonal, menos A es diagonal. Sí. Sí, te da la misma. Sí, ¿no es cierto? Porque no me va a cambiar, los ceros van a seguir siendo ceros, ¿sí? Porque el opuesto de 0 es 0. Entonces, se cumple la existencia del simétrico. 5. La conmutativa, ¿se cumple? Es lo mismo hacer A más B que B más A en la suma de matrices. Sí. Sí, por lo tanto, en la suma de matrices diagonales también se va a cumplir. ¿Sí? También se va a cumplir. Bueno, y así podremos continuar con las que faltan. O sea, esta se cumple en todas. ¿Sí? Esto es una intro para lo que se viene, para subespacio. ¿Sí? Esto se cumple en todas. ¿Sí? O sea que el conjunto de matrices diagonales con respecto a la suma, con respecto a los escalares, con respecto al producto, es espacio vectorial. ¿Sí? Es espacio vectorial. Esto es para que ahora comparemos con el punto B. Con el punto B, porque a veces lo que sucede es, pienso que como las matrices son espacio vectoriales, todo subconjunto del conjunto de matrices tal vez se considere que también son espacios vectoriales y no necesariamente. ¿Sí? Y no necesariamente. En este caso, acá estamos viendo un ejemplo de que sí es un subconjunto del conjunto de matrices que es B y es espacio vectorial. No siempre se cumple. Sí. Perdón, Metiana, ¿estás en el 8? ¿Sí? Porque el 8b dice los vectores en el plano que están en el primer cuadrante. ¿Ahí sería subespacio? ¿O estoy mal yo? Estoy en el 8. Yo todavía no estoy explicando subespacio. Estoy haciendo una intro. Vamos por partes. ¡Ah, perdón! Estoy en el 8A por ahora. Estabas en el 8 y haciendo todo el 8. Sí, pero ahí vamos. Ah, está. Tené paciencia, seguí la clase. Los vectores en el plano que están en el primer cuadrante. Este es el 8B. ¿Sí? Entonces me habla de todos los vectores en el plano, es decir, que me está hablando de ¿qué tipo de vectores? Y si estoy en el primer cuadrante, estoy trabajando en R2. No tiene, bueno, sí, pero cuando me habla de plano, ¿no? En R2. Veo vectores en el plano, ya sé que estoy en R2, ¿sí? Porque me dice en el plano y no en el espacio. Sí. Entonces ya me indica que estoy en R2. Y además me aclara que estoy en el primer cuadrante, es decir, que si estoy en los ejes cartesianos, tenemos los ejes cartesianos, eje X, eje Y, primer cuadrante, todos sabemos que es este cuadrante que tenemos acá. ¿Sí? El que estamos pintando. Este es el primer cuadrante. Entonces, lo que me está pidiendo este ejercicio es que analicemos si todos los vectores X, Y, tal que X, ¿cómo tiene que ser para estar en el primer cuadrante? Positivo. Positivo. O tal que X sea mayor que 0 y que Y también sea Mayor que 0. mayor que 0. Mayor que 0. ¿Sí? Entonces, lo que me está pidiendo es que analicemos si todos los vectores con esta característica
son espacio vectorial. Ya sabemos que los vectores en R2 son espacio vectorial, ¿sí? Ya lo sabemos, que todos los vectores de R2 son espacio vectorial. Ahora, lo que empezamos a analizar es qué pasa si son los vectores de R2 cuyas componentes, ambas, son mayores que 0, ¿sí? Entonces, primera ley o primera propiedad para analizar si es espacio vectorial, ¿cuál era? La ley de cierre. La ley de cierre o ley interna, ¿sí? Que sumo dos vectores de R2 que estén en el primer cuadrante y tengo que obtener un vector de R2 que esté en el primer cuadrante. ¿Se cumple eso? Y por la condición... Sí, porque son los dos mayor que 0. Sí, porque son los dos positivos. Siempre que sumo dos números positivos, voy a seguir obteniendo un número positivo, ¿sí? Ahí no tengo problema, ¿sí? Ahí no tengo problema. El tema es acá, el enunciado me dice los axiomas que no se cumplen, ¿sí? Tengo que empezar a detallar los que no se cumplen. Los que se cumplen, los voy dejando ahí. Segundo, asociativa. Tengo el vector B más el vector U más el vector A. Si hago primero la suma de B con U y a eso le sumo el vector A, ¿va a dar lo mismo que si hago al vector B sumarle la suma entre U y A? Sí. Sí, porque estoy sumando números positivos, son todas sumas, ¿sí? No estoy haciendo la asociativa en una resta de vectores, por ejemplo, que eso va a cambiar un poco, que nos va a complicar un poco. Por ahora, todo va perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el neutro? No existe. Ahí no se cumple. ¿Por qué? Porque es el 0 y no es mayor. Claro, ahí no igual que entra en el 0. primer cuadrante. Tendría que tener... Entonces, el neutro no existe en el conjunto indicado. Pues, el neutro es E igual al 0, 0 y 0, 0 no pertenece al primer cuadrante. Y ahí ya tenemos una ley que no se cumple. O sea que ya es suficiente para decir que los vectores en R2 del primer cuadrante no son espacio vectorial. Con que uno no se cumple ya es suficiente para decir que no es espacio vectorial, ¿sí? ¿Qué pasaría con, sigo analizando porque me dice, indicar la lista de los axiomas que no se cumplen? Yo con que encuentre a uno que no se cumple ya es suficiente para decir que no se cumple, que no es espacio vectorial. Continuamos porque el ejercicio nos pide otra cosa, nos pide la lista de los axiomas que no se cumplen. ¿Qué pasa con el simétrico? Y es que si no tiene neutro, no tiene simétrico. Ahí va. Si no tiene neutro, no tiene simétrico, ¿sí? En un conjunto, cuando analizo, el simétrico siempre va después del neutro, porque para plantear la existencia del neutro tengo que encontrar un vector que operado con otro nos devuelva el neutro. El problema es que si no existe el neutro, no voy a poder plantear esta igualdad. De todas formas, si suponemos que existe el neutro, supongamos que hacemos una extensión y decimos, bueno, a ver, el 0, 0, no existe, ¿eh? Pero digo, supongamos que hacemos una excepción y hacemos la extensión como del dominio, digamos, ¿no? De nuestro conjunto. El neutro, el simétrico de los vectores en el primer cuadrante, ¿en qué cuadrante estarían? En el segundo.
¿En el segundo? No, en el cuarto. En el tercero. Ah, en el tercero. Primer cuadrante, segundo cuadrante, siempre contra las agujas del reloj, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, si X e Y son positivos, si estoy acá, el opuesto de X va a estar a la izquierda, en el semieje negativo de las X, y el opuesto de Y va a estar hacia abajo, en el semieje negativo de las Y, o sea que va a estar en este cuadrante. Por lo tanto, el simétrico no pertenece al primer cuadrante, ¿sí? Sea A igual a X y tal que X es mayor que 0 y Y es mayor que 0. Entonces, menos A va a ser igual a menos X menos Y. Luego, menos X menos Y no pertenece al primer cuadrante. Y ahí tenemos entonces nuestra propiedad 5. ¿Qué pasa con la conmutativa? Si yo sumo en el si es en el primer cuadrante, se cumple. Muy bien. Igual la suma es conmutativa, ¿no? Sea en el Sí, pero cuadrante sí. que sea. Sí, Se cumple. Puedo sumar A más B, B más A, me va a seguir dando el mismo número, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la ley externa? es un escalar que viene a multiplicar a ese espacio, ¿no? Ok, tengo un alfa por un X y tal que X es mayor que 0, Y es mayor que 0. Entonces, siempre que haga este producto, un escalar por un vector, el resultado va a dar mayor que, o sea, va a seguir dando primera componente mayor que 0, segunda componente mayor que 0. No, depende del escalar, porque si el escalar es negativo, listo. Ok, no, depende del escalar, ¿no es cierto? Es decir, si el escalar es negativo o es 0, ¿sí? Estos valores van a cambiar. Por lo tanto, no se cumple la ley externa. Entonces, puedo dar un contraejemplo o puedo decir si alfa es menor o igual que 0, entonces alfa por X, alfa por Y no pertenece al primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, no se cumple acá. No se cumple. Y acá lo mismo. No se cumple. Bien, si no se cumple la ley externa, ya no puedo seguir analizando lo demás. ¿Sí? Porque, ¿qué va a pasar? La asociatividad mixta, por ejemplo, y si no se cumple la externa, ya los vectores resultantes de la asociatividad mixta van a estar multiplicados por un escalar. Por lo tanto, no siempre van a dar en el primer cuadrante, o sea que no se va a cumplir, ¿sí? No puedo analizar elementos que no pertenezcan al conjunto con el cual estoy trabajando. Bien. Bueno, hasta acá como para qué. La idea es la siguiente, a partir de este ejercicio, en pensar dos diferencias, ¿no? Que si nosotros tenemos un espacio vectorial como es el conjunto de matrices, analizar en todos los conjuntos que están incluidos en el conjunto de matrices, por ejemplo, y analizar si estos conjuntos son también espacio vectorial o no lo son.
Si estoy en R2, todos los vectores de R2, que es espacio vectorial, analizar si todos los conjuntos que están incluidos en R2 son o no espacio vectorial, ¿no? Que no necesariamente siempre un conjunto que esté incluido en un conjunto que es espacio vectorial es espacio vectorial. Entonces, estamos trabajando acá con el concepto de subespacio. Con el concepto de subespacio. ¿Sí? Entonces, vamos a definir subespacio. Definimos subespacio. Sea, tenemos un espacio vectorial. Para hablar de un subespacio, tenemos que hablar primero de un espacio vectorial. Sea B más K por un espacio vectorial, se dice que S es un subespacio de B si S es un subconjunto de B, es decir, que S tiene que estar incluido en B. ¿Qué dijimos recién? Por ejemplo, en matrices diagonales, hablamos de matrices diagonales que es un subconjunto del conjunto de matrices, ¿sí? Hablamos de vectores de R2 del primer cuadrante, que es un subconjunto del conjunto de vectores de R2, ¿sí? Es decir, tiene que ser un conjunto que esté incluido en el espacio vectorial. Y S con respecto a la suma, K con respecto al producto, es un EB. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Qué analizamos nosotros? Analizamos las 10 propiedades, estamos inconclusos, pero analizamos, digamos, pensamos en las 10 propiedades del conjunto de matrices diagonales. Y dijimos que se cumplen las 10 propiedades. Por lo tanto, dijimos que el conjunto de matrices diagonales es espacio vectorial. Pero además sabemos que el conjunto de matrices diagonales está incluido en el conjunto de matrices cuadradas. Por lo tanto, lo que se dice es que el conjunto de matrices diagonales es un subespacio del espacio vectorial de las matrices cuadradas. ¿Se entiende eso? Creo que sí, profe. Sí, ok. ¿El resto vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, subespacios triviales. Es decir, subespacios que son siempre subespacios, ¿sí? Tenemos a S igual a B, es decir, el subespacio que es igual al espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo espacio es subespacio de sí mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el conjunto de matrices es espacio vectorial y el conjunto de matrices es subespacio del conjunto de matrices. ¿Sí? Entonces, B es un subespacio de sí mismo. Y hay un subespacio por excelencia que es el conjunto del vector nulo. Es decir, es el conjunto unitario. Fíjense que acá lo puse entre llaves porque cuando algo está expresado entre llaves está siendo expresado por extensión. Recuerden la definición de conjuntos. Tenemos un conjunto que se puede escribir por comprensión y por extensión. Si lo escribo entre llaves, estoy escribiendo por extensión y estoy enumerando a los elementos que lo conforman.
En este caso, abrí llaves, escribimos al vector nulo, cierro llaves, o sea que el único elemento que pertenece a este conjunto es el vector nulo. En el espacio en el que esté, ¿sí? Si estoy en R2, el 0, 0. Si estoy en R3, el 0, 0, 0. Si estoy en matrices de 2 por 2, la matriz nula de 2 por 2. Si estoy en matrices de 3 por 3, la matriz nula de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, el vector nulo es un espacio vectorial en la cuaterna del conjunto del vector nulo con respecto a la suma, con respecto a los escalares, con respecto al producto. El conjunto unitario del vector nulo es subespacio. Subespacio de cualquier espacio. ¿Sí? Es lo que hablábamos recién. Si estoy en R2, es subespacio, el 0, 0 es subespacio de R2. Si estoy en R3, es subespacio de R3. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes me van a decir, profe, ¿y tenemos que demostrar 10 propiedades cada vez que quiero analizar si un subconjunto es espacio vectorial, o sea, perdón, es subespacio de un espacio vectorial? No. Hay algo que está demostrado y que es la condición necesaria y suficiente para que un espacio, para que un subconjunto sea subespacio del espacio vectorial con el cual estemos trabajando, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora la condición, que es el camino más rápido, digamos. Condición necesaria y suficiente para que S sea subespacio del EB, del espacio vectorial B. Entonces, sea B más K por un espacio vectorial. Sea S más K por un subconjunto de B más K por. Se dice que S es subespacio de B, sí, solo sí, y ahí arrancamos con las condiciones, ¿sí? Se tienen que cumplir 4 cosas para que un conjunto sea subespacio de B. Es decir, puede ser subconjunto, pero que sea subconjunto no nos asegura que sea subespacio. Es lo que vimos con el ejemplo de las matrices diagonales. Las matrices diagonales es un subconjunto de las matrices cuadradas, pero no es un subespacio de las matrices cuadradas. ¿Sí? Porque, perdón, es así. Es así, cumplía las 10. Me equivoqué de ejemplo. Con el otro, con el que vimos de los vectores del primer cuadrante. Los vectores del primer cuadrante es un subconjunto de todos los vectores de R2. Pero, como no es espacio vectorial, no es un subespacio de todos los vectores de R2. En el cambio, en el caso de las matrices diagonales, sí, es subconjunto y es subespacio. ¿Se entiende? ¿Podés volver a repetir, Betty? Porque Sí. se fue el micrófono. Voy de nuevo. Lo que decíamos es, con los ejemplos que vimos, los vectores del primer cuadrante, en el segundo ejemplo que trabajamos, con los vectores del primer cuadrante, de R2, el conjunto de vectores del primer cuadrante es un subconjunto
de todos los vectores de R2. Pero no es un subespacio de todos los vectores de R2, porque no es espacio vectorial. Entonces, que sea subconjunto no nos asegura que sea subespacio. Es una de las condiciones, pero no nos asegura. Ahora vemos que es una de las condiciones, ¿sí? La voy a escribir, es la primera condición. Sin embargo, en el conjunto de matrices diagonales, sí, el conjunto de matrices diagonales es un subconjunto del espacio vectorial de matrices cuadradas y además de ser un subconjunto, es un subespacio de matrices diagonales, de matrices cuadradas. Porque trabajamos y analizamos que se cumplen todas las propiedades, las 10 propiedades de espacio vectorial. Bueno, primera condición. La primera es esta, que S esté incluido o sea igual a B, es decir, que S sea un subconjunto de B, ¿sí? Que cae maduro, ¿no? Cuando se define el conjunto, si yo estoy en R2 y defino un vector de R3 o un conjunto de vectores de R3 y un conjunto de vectores de R3 no va a ser subconjunto de R2 y mucho menos subespacio de R2. ¿Sí? O sea, tengo que estar en el mismo espacio vectorial. Segunda condición, ¿sí? Segunda condición. Y es que S sea distinto del conjunto vacío. Es decir, que al menos un vector pertenezca al conjunto S. Si S es vacío, no tengo que analizar ningún subespacio. ¿Sí? Ya está. Si es vacío, listo. No Un ejemplo, ¿cómo sería? Como un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Que no tengo elementos. Este elemento, este conjunto, vacío, así. Ese es el conjunto vacío. Sí, es un conjunto, sin elementos. ¿Sí? Por ejemplo, en un diagrama de Venn, ustedes tienen el conjunto A con el punto 1, el punto 2, los elementos 1, 2, el conjunto B. Sí, pero a intersección B te daría vacío. 5, y en el conjunto C no tengo a nadie. Bueno, el conjunto C, que no tengo a nadie, no va a ser nunca un subespacio, porque es un conjunto vacío. ¿Sí? Ahí está. Listo. Bien. Ahora, ¿sí? Esta condición, nosotros lo que vamos a hacer para demostrar esta condición, no vamos a demostrar que es distinto de vacío, sino que nos vamos a sostener en un corolario que dice que todo subconjunto no vacío de un espacio vectorial contiene el vector nulo. Todo subconjunto de un espacio vectorial contiene al vector nulo, ¿sí? Contiene el vector nulo. Y para hablar de esto, entonces, lo que tenemos que hacer es analizar si el vector nulo pertenece a S. ¿Sí? Se analiza si el vector nulo pertenece a S. Si el vector nulo pertenece a S, entonces se asegura que S es distinto de vacío. Entonces, S es distinto de vacío. Obviamente que hay conjuntos que no tienen al nulo e igual son distintos del vacío. Pero en subespacio es importante contemplar la pertenencia del vector nulo, ¿sí? Porque el vector nulo es el que nos va a asegurar el neutro en la suma, ¿sí? Entonces, este nos asegura, ¿sí? Nos asegura digamos, una parte de estas 10 propiedades. ¿Qué hacen estas 4 propiedades? Son 4 propiedades que nos aseguran que si estas 4 se cumplen las 10. Entonces, lo que se hace en esta parte es trabajar con el vector nulo. ¿Sí? Es trabajar con el vector nulo.
Tercera propiedad, ahora vamos a hacer un ejemplo, por supuesto. Tercera propiedad, ¿qué dice? Para todo X perteneciente a S, o sea, para un elemento en S, y para todo Y perteneciente a S, entonces la suma de X más Y pertenece a S. ¿Qué propiedad les parece que es esta? De composición. La ley de composición, perfecto. Dos elementos que pertenecen al conjunto, dados dos elementos que pertenecen al conjunto, su suma, en este caso sería la primera operación de la cuaterna, también pertenece al conjunto. Y la cuarta propiedad es la externa, o sea, para todo X que pertenece a S y para todo alfa que pertenece al segundo conjunto acá, entonces alfa por X pertenece a el conjunto S. Y acá tenemos la externa. Entonces, ¿qué nos dice la condición necesaria y suficiente de subespacio? Que si nos aseguramos que un conjunto, el conjunto con el cual estoy trabajando, esté incluido en el espacio vectorial. Nos aseguramos de que el elemento neutro pertenece al conjunto con el cual estoy trabajando. Que se cumple la interna y que se cumple la externa, entonces podemos decir que S va a ser subespacio del espacio vectorial en el cual estemos trabajando. Ahora vamos a ver un ejemplo, porque en la práctica no es el mismo tipo de demostración que hacemos, por ejemplo, en espacio vectorial. ¿Sí? Hay que analizar algunas cuestiones. Profe, con demostrar estas 4 ya está. No es necesario mostrar las otras 10. Exactamente. Este es como el atajo. ¿Sí? Este es el atajo. Bien. Después, para trabajar con las otras 10, vamos a tener tiempo en el segundo cuatrimestre y vamos a trabajar estructuras algebraicas, ¿sí? En esta parte estamos trabajando otra cuestión, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Dado el E de R3 con respecto a la suma, R con respecto al producto, tengo un espacio vectorial en R3, de los vectores de R3, con respecto a la suma de vectores, con los escalares reales, con respecto al producto de un escalar por un vector, y S va a ser el conjunto de todos los X1, X2, X3, pertenecientes a R3, tal que X3 es igual a X1 más X2. Demostrar que es subespacio. Subespacio de R3. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Es importante poder identificar qué nos dice, qué nos está diciendo el conjunto S. El conjunto S nos habla de un conjunto de vectores en R3, o sea, de vectores en R3, que cumplen con una condición, y es que la tercera componente sea igual a la suma entre la primera y la segunda. Es decir, un ejemplo de un vector que pertenece a S. Ejemplo de un B que pertenece a S. Por ejemplo, 1 menos 2, ¿y quién es la tercera componente para que este vector pertenezca a S? Menos Sería- 1. Menos Sí. 1. Muy bien, menos 1. Es decir, ¿de dónde surge este menos 1? La primera componente más la segunda. De hacer X1 más X2.
Se va a hacer 1 más menos 2. O sea, menos 1. De ahí surge nuestra tercera componente. Todos los vectores que tengan esta característica pertenecen al conjunto S. Ahora, lo que queremos analizar es si todos los vectores que tienen esta característica cumplen con las 10 propiedades de espacio vectorial. Pero no vamos a trabajar con las 10 propiedades. Vamos a tomar el atajo. Vamos a trabajar con la condición necesaria y suficiente de subespacio. Entonces, vamos a analizar estas cuatro propiedades que trabajamos acá. La primera nos dice que S debe pertenecer o estar incluido, estar incluido o ser igual a el espacio en el cual estemos trabajando. S, ¿está incluido en R3? Sí. Sí. Sí, porque la definición de S me lo da la definición esto. Me dice que S son todos los vectores x1, x2, x3 pertenecientes a R3. O sea, esta primera parte me la va a definir el ejercicio, ¿sí? Si esta primera parte no se cumple, esto no va a surgir algún ejercicio que no se cumpla, porque no tiene sentido ni siquiera analizar, ¿sí? S está incluido en R3 por definición de S, ¿sí? Porque el ejercicio me lo define así, ¿sí? Bien. Segunda parte. Tenemos que analizar si el vector nulo pertenece a S. Si el vector nulo pertenece a S. Recuerden que hablamos de pertenencia cuando hablamos de un elemento y un conjunto. La relación entre un elemento y un conjunto es de pertenencia. Cuando hablamos de la relación entre dos conjuntos es de inclusión. ¿Sí? En un elemento y un conjunto es de pertenencia. Como acá tengo dos conjuntos, es de inclusión. ¿Sí? ¿El vector nulo pertenece a S? A ver, vamos a analizar. Se analiza. Para que el vector nulo pertenezca a S, la terna, porque estoy en R3, la terna 0, 0, 0 debe pertenecer a S. La terna 0, 0, 0 pertenece a S, pues. ¿Por qué? Siguiendo con la definición de S, se tiene que x3 es igual a x1 más x2, es decir, van a pertenecer a S todas las ternas que cumplan con esta condición. Y x1, ¿cuánto vale? Perdón, x3, ¿cuánto vale? 0. 0. Y 0 es igual a x1, que también vale 0, más x2, que también vale 0. Lo que tengo que hacer para analizar si el vector nulo pertenece a S es ver si el vector nulo cumple con la definición de S. ¿Sí? La definición de S es que la tercera componente sea igual a la suma de las dos primeras. Si el vector nulo cumple con esa definición, listo, perfecto, entonces pertenece a S. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bien.
luego se cumple que el vector nulo pertenece a S, entonces S es distinto del vacío. ¿Sí? Que es lo que veníamos charlando. La tercera propiedad, ¿sí?, ya es la de la ley de composición interna. Entonces vamos a tener que definir a dos elementos que pertenezcan a S y analizar si la suma de estos dos elementos pertenece a S. Entonces, para todo X perteneciente a S, para todo Y perteneciente a S, entonces X más Y debe pertenecer a S. Esto es lo que tenemos que ver si se cumple. Esto es lo que se analiza. ¿Sí? Yo lo enuncio y después me fijo si se cumple. Se analiza. Nosotros acá enunciamos y después analizamos. Y si se cumple, ok. Acá enunciamos. ¿Qué necesitamos demostrar? Esto es lo que necesitamos demostrar. Entonces vamos a ver si se cumple. Entonces, en la demostración tenemos que tener en cuenta, entonces, quién va a ser X y quién va a ser Y. X, el vector X, va a ser el vector X1, X2, X3. Tal que, como X pertenece a S, X3 es igual a X1 más X2. ¿Sí? El vector Y va a ser el vector Y1, Y2, Y3. Pero como Y pertenece a S, Y3, la tercera componente del vector, va a ser igual a la suma entre I1 e I2. Acá lo único que hicimos es definir nuestros elementos. ¿Sí? Acá definimos. Ahora vamos a empezar con la demostración que tiene dos partes. La primera parte arranca muy parecida a esta. Si X pertenece a S, entonces X3 es igual a X1 más X2. Si Y pertenece a S, entonces I3 es igual a I1 más I2. Y ahora lo que queremos analizar nosotros es la suma entre X e Y. Entonces lo que vamos a hacer es sumar miembro a miembro. Sumamos miembro a miembro, porque es lo que queremos analizar. Entonces vamos a hacer X3 más Y3, sumo primer miembro, X3 más Y3, es igual a X1 más X2, de primer miembro, más I1 más I2. I1 más I2. Lo único que hice acá fue la suma de cada miembro. Primer miembro por un lado, segundo miembro por el otro. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodarlo un poquito, ¿no? Es decir, X3 más Y3, voy a asociar a X1 con I1, X1 más I1, más X2 más I2. Esto es para que nos quede más acomodadito, a ver si esto después coincide con la parte, con la segunda parte. Esto lo vamos a dejar acá y lo vamos a llamar 1. A esto lo vamos a llamar 1, a esto que tenemos acá. Es decir, que esta primera parte partimos de la definición de X y de Y por pertenecer a S. Es decir, si X pertenece a S, se cumple con esto. Si Y pertenece a S, se cumple con esto. Y a partir de la definición, hacemos la suma miembro a miembro. Por otro lado, vamos a arrancar al revés ahora. Por otro lado, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer primero la suma de vectores. X más Y va a ser igual a ¿quién? X es nuestro vector X1, X2, X3. Más
y, que va a ser nuestro vector I1, I2, I3. Entonces, nosotros estamos en la suma convencional de vectores. Sabemos que en la suma convencional de vectores, la primera componente se suma con la primera componente, la segunda componente se suma con la segunda componente, la tercera componente se suma con la tercera componente. Bueno, hagamos esta suma. El vector I, X, más el vector Y va a ser igual a X1 más Y1, resultado de primera componente. Segunda componente, X2 más Y2. Tercera componente, X3 más Y3. Y ahí tenemos entonces la suma de dos vectores componente a componente, tal como se define la suma de vectores. Ahora, esta suma, nosotros decimos, esta suma debe pertenecer a S para que cumpla la propiedad. Es decir, que si La tercera componente es igual a la suma de la primera componente más la segunda. ahí va. Si X más Y pertenece a S, entonces la tercera componente de X más Y, que en nuestro caso es esta que tenemos acá, X3 más Y3, debe ser igual a la primera componente, que es lo que pintamos en amarillo, X1 más Y1, más la segunda componente, que es lo que pintamos en naranja, X2 más Y2. Ahí voy pintando, ¿eh? Pintamos a este de rosa, a la primera componente de amarillo y a la segunda componente de naranja. Esto es por definición de todos los elementos que pertenecen a S. Y esta es entonces nuestra segunda parte. A esto lo llamamos 2. Y lo que debemos comparar es 1 y 2. Si lo hacemos, por un lado, trabajando con la definición de que X pertenece a S e Y pertenece a S por separado y luego hacemos la suma y nos da una igualdad y esa igualdad coincide con primero hacer la suma y después aplicar la definición, entonces se dice que se cumple la ley de composición interna. Fíjense que era lo mismo. X3 más Y3 es igual a X1 más Y1 más X2 más Y2. Luego, como 1 es igual a 2, se dice que X más Y pertenece a S. Es decir, que hemos demostrado que se cumple la tercera condición de nuestra condición necesaria y suficiente. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos con la cuarta. En la cuarta necesitamos un vector para todo X perteneciente a S. Necesitamos un escalar para todo alfa perteneciente a R. Un escalar del segundo conjunto. En este caso, en nuestro ejercicio, nos decía R3R, ¿sí? Siempre voy a tener que estar atento en lo que me define el enunciado, ¿sí? Para todo escalar perteneciente a R, entonces lo que tenemos que demostrar es que alfa por X pertenece a S, ¿sí? A nuestro conjunto con el cual estamos trabajando, del cual estoy demostrando si eso no es subespacio. Entonces, acá sucede lo mismo. Tenemos dos partes. Primero definimos siempre los elementos. X es igual a X1, X2, X3
tal que x3 es igual a x1 más x2. Yo sé que a veces puede parecer repetitivo, pero nos ayuda a ordenarnos, ¿sí? Y alfa es un escalar. Demostramos. Entonces, bueno, si x1, perdón. Si x pertenece a S, entonces x3 es igual a x1 más x2. ¿Ven que es el mismo inicio que en la propiedad anterior? Pero ahora, en vez de trabajar con un i, con un vector i, lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Multiplicar por alfa. Ahí va. Multiplicar por alfa, ¿no es cierto? Miembro a miembro. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicamos por alfa miembro a miembro. Entonces nos queda alfa por x3 y alfa por el segundo miembro que tengo la suma. Y es importante poner un paréntesis porque este alfa va a multiplicar a todo el segundo miembro. ¿Sí? Bueno, en el primer miembro no tengo demasiado para hacer. Alfa por x3. Y en el segundo miembro tengo una propiedad distributiva, ¿no? Porque x1 es un número real, x2 es un número real, alfa es un número real, puedo hacer el producto, o sea, la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma sin ningún inconveniente. Son todos números reales, sabemos que la distributiva del producto con respecto a la suma se cumple, por lo tanto nos queda alfa por x1 más alfa por x2. Y esto es nuestra primera parte de la demostración, 1. Bien, por otro lado, ¿qué tendremos que hacer ahora entonces? Siguiendo con la misma lógica que hicimos en la parte anterior. ¿Se acuerdan que en la otra parte qué hicimos? X más Y. ¿Sí? O sea, hicimos la suma, componente a componente, y después aplicamos la definición. Acá vamos a hacer lo mismo, pero con el producto de un escalar por un vector. Alfa por x1, x2, x3, hago el producto de un escalar por un vector. Esto nos da alfa x1 más, punto y coma, alfa x1, alfa x2, alfa x3. ¿Sí? Y esto pertenece a S, o debería de pertenecer a S, es lo que estoy demostrando. Si alfa x1, alfa x2, alfa x3 pertenece a S, entonces, ¿qué tiene que pasar? Alfa por x3 tiene que ser igual a alfa por x1 más alfa por x2. Perfecto. Que alfa por x3, la tercera componente, debe ser igual a la suma entre la primera componente más la segunda componente. Alfa por x3 va a ser igual a alfa x1 más alfa x2. Y ahí tenemos nuestra segunda parte de la demostración. Ahí tenemos nuestra parte 2. Y ahí comparamos si son iguales. Alfa x3 es igual a alfa x1 más alfa x2, alfa x2. Como 1 y 2 son iguales, queda demostrado que el producto de un escalar por un vector, con estas características, pertenece a este conjunto S.
¿sí? Entonces, concluimos. Chicos, una cosa, yo acá, por ejemplo, hago la distributiva en este paso, pero si no se dan cuenta de hacer la distributiva acá, lo dejan así y acá van a buscar un factor común, alfa, y van a llegar a lo mismo, ¿sí? O sea, que hagan el paso acá o que lo hagan acá es indistinto, ¿sí? Como ustedes prefieran. Lo que hay que hacer es demostrar que son iguales. Después, ¿dónde hacen el paso? Si acá hacen la distributiva o acá hacen el factor común, es indistinto. Bueno, ¿cómo? 1 es igual a 2. Queda demostrado que alfa por x pertenece a S. O sea que el producto de un escalar por un vector pertenece a S. Ahora sí, tenemos las 4 propiedades que nos pedía la condición necesaria y suficiente para que un conjunto sea subespacio de un espacio vectorial. Listo. Con estas 4 es suficiente para decir que S es subespacio vectorial de R3 con respecto a la suma, los reales y el producto escalar. Entonces, luego, ¿cómo hemos demostrado que se cumplen las 4 propiedades de la condición necesaria y suficiente? Se dice que S es subespacio del espacio vectorial R3 con respecto a la suma, con respecto a los reales, con respecto al producto de un escalar por un vector. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer un ejemplo que no se cumpla, ¿sí? Para tener uno de cada uno. Los dejo copiar un poquito y yo mientras tanto voy copiando acá el ejemplo. Profe, siempre hay que dar la conclusión así. Sí. No hace falta que sea tan larga, sí, pueden poner, habiendo demostrado, los, y pónganle A, B, C, o 1, 2, 3, o 1 romano, 2 romanos, sí, si quieren achicar, achiquen, pero que quede claro cuál es el cierre, digamos. Bueno, ejemplo, indicar si S igual a x1, x2, x3, x4 perteneciente a R4, tal que x1 más x2 más x3 más x4 es igual a 1, es subespacio de la cuaterna R4 con la suma R con el producto escalar por un vector. ¿Puedo bajar, chicos? ¿Terminaron de copiar? ¿Necesitan que suba? Por bici. Esto sigo, ¿eh? Si no me van frenando, ¿sí? Tenemos que demostrar sí o sí las 4, con que ya te demostramos que el 0 no pertenece, ya está. Esperá que explique, Sandra, ¿por qué te adelantas tanto? No, pregunto. Vamos a... Bueno, pero si sabes que voy hacia allá, esperá, porque vos te adelantás, respetá también un poco, ¿sí? La dinámica de la clase,
Sí, no, si estoy callada, pero pregunto si hay que demostrar las 4 o con que una ya está suficiente. Con que una no se cumple es suficiente. Ah, Primer paso, tenemos que verificar si ese está incluido en el espacio vectorial. Ese debe estar incluido o ser igual a R4, que es el espacio vectorial en el cual estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿ese está incluido en R4? Sí, Y sí, por definición de S, ¿no es cierto? Porque arrancamos el ejercicio diciendo que S es el conjunto de vectores de R4 que cumple con tal condición, ¿no es cierto? Entonces, S está incluido en R4 por definición de S. ¿Sí? Segunda propiedad, tenemos que trabajar si el vector nulo pertenece a S. Entonces, se analiza. Si el vector nulo pertenece a S, entonces el vector nulo de R4, es decir, el 0, 0, 0, 0, pertenece a S. Por lo tanto, tendría que verificar esta condición. Entonces, se analiza si x1 más x2 más x3 más x4 es igual a 1. Pero en el vector nulo, x1 es 0, x2 es 0, x4 es 0, x3 es 0, entonces nos queda 0 más 0 más 0 más 0 es igual a 1. Por lo tanto, que nos queda que 0 es igual a 1. Y esto es un absurdo. O sea que 0 es distinto de 1, esto es distinto de 1, esto es distinto de 1, por lo tanto, esto no se cumple. ¿Sí? Luego, el vector nulo no pertenece a S. Listo. Ya está, es suficiente para decir que como el vector nulo no pertenece a S, se indica que S no es subespacio de R4. ¿Sí? Una cuestión. Acá, yo no puedo decir que como el vector nulo no pertenece a S, entonces, esto lo voy a borrar, entonces S es igual al vacío. ¿Sí? Yo lo que sí puedo asegurar es que si el vector nulo pertenece a S, porque ojo con ese corolario, que no es un ida y vuelta, ¿sí? Lo que decimos es que si el vector nulo pertenece a S, entonces S es distinto del conjunto vacío. O sea que esto es lo que nos sirve a nosotros para asegurarnos de que S sea distinto de vacío. Pero si el vector nulo no pertenece a S, eso no es suficiente para decir que S es vacío. ¿Se entiende? Entonces, ojo con concluir que entonces S es igual al vacío, ¿sí? No es suficiente eso para decirnos que es igual al vacío. Sí es suficiente que si pertenece a S, entonces S es distinto del vacío, ¿sí? Pero además, como les comentaba antes, más allá de si es igual al vacío o no, se analiza que pertenezca al vector nulo. Por eso se trabaja en esta parte con el vector nulo. Bien, y acá termina el ejercicio, es decir, si encuentro alguna propiedad que no se cumple, es suficiente para decir que no es subespacio de R4. ¿Vamos hasta ahí? sí, profe. Bien, ok. Bueno, veamos qué tenemos en la guía. Ejercicio 9.
Bien. Vamos a hacer el ejercicio 13. Acá tenemos algo al revés, es decir, no tengo el subespacio. No es que me da un subespacio y me dice, bueno, o me da un conjunto y me dice, bueno, a ver, analicemos si es subespacio. Lo que me hace es darme un conjunto de vectores y nos dice, bueno, a partir de estos vectores, halle el subespacio generado por estos vectores. Entonces, es como otro camino, es decir, estamos en R3 con respecto a la suma, R con respecto al producto. Dice, determinar el subespacio de R3, suma con respecto a R con respecto al producto, generado por los vectores, y en la parte A nos da el vector 1, que es el vector 1, menos 1, 2. El vector 2, que es el vector 0, menos 1, 1. Y el vector 3, que es el vector 1, 1, 0. 1, menos 1, 2. 0, menos 1, 1. 1, 1, 0. Entonces, nos pide pensar si estos vectores, o sea, no si estos vectores, nos dice que estos vectores generan un subespacio, no nos pide analizar si lo generan o no. Lo que nos pide es qué subespacio generan estos vectores. ¿Sí? Entonces, estos vectores ya sabemos que están en R3. Para analizar qué subespacio nos genera, estamos sabiendo que estos vectores, entonces, nos generan un espacio vectorial. ¿Sí? Nos generan un espacio vectorial. Ahora, ¿qué espacio vectorial nos generan? Eso es lo que vamos a analizar. Cuando estamos hablando de espacio vectorial y estamos hablando de que nos generan, se nos viene a la cabeza la definición de sistema de generadores. Entonces empezamos a vincular contenidos. Entonces decimos que alfa por, bueno, voy a primero a generalizar, alfa por B sub 1 más beta por B sub 2 más gamma por B sub 3 nos van a generar a vectores de R3, es decir, a X y Z, pero a vectores con determinadas características porque es un subespacio de R3. ¿De dónde van a surgir estas características? Vieron que, por ejemplo, en el ejemplo que analizamos hace un rato, dijimos que la tercera componente era la suma de la primera con la segunda. Bueno, vamos a analizar en este subespacio cuál sería la condición. Entonces, empecemos. Alfa por B1, es decir, 1 menos 1, 2, más beta por B2, es decir, 0 menos 1, 1, más gamma por B3, es decir, 1, 1, 0, es igual al X y Z, a nuestro vector genérico, para ver qué nos genera esta familia de vectores. Bueno, producto de un escalar por un vector, alfa menos alfa, 2 alfa, 0 menos beta, beta, gamma, gamma, 0, X y Z. Suma de vectores, primera componente con primera componente, alfa más 0 más gamma, segunda componente, menos alfa menos beta más gamma, tercera componente, 2 alfa más beta más 0, y en el segundo miembro, X y Z. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es plantear esta igualdad de vectores. Primera componente debe ser igual a la primera componente, o sea,
alfa más gamma es igual a X. Segunda componente debe ser igual a la segunda componente. O sea, menos alfa menos beta más gamma debe ser igual a Y. Tercera componente, 2 alfa más beta es igual a Z. 2 alfa más beta es igual a Z. Y ahí tenemos nuestro sistemita. Y este sistema lo vamos a resolver por el método de Gauss o Gauss-Jordan. Entonces vamos a plantear nuestro método de resolución. 1 de alfa, 0 de beta, 1 de gamma, X. Menos 1, 1, Y. 2, 1, 0, Z. Bueno, vamos a trabajar un poquito con esto. A la fila 1 le dejamos como está. 1, 0, 1, X. ¿Qué le hacemos a la fila 2? Más fila 1. Muy bien, más fila 1. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 0, menos 1. 1 menos 1 más 1, 2. Y más X, X más Y. Vamos hasta ahí. ¿Qué le hacemos a la fila 3? Más menos 2 por fila 1. Ahí va, más menos 2 por fila 1, 2 menos 2 por 1, ahí aparece el 0, 1 menos 2 por 0, 1, 0 menos 2 por 1, menos 2, Z menos 2 por X, menos 2X más Z. Chicos, ¿me van siguiendo? No me digan que estoy sola. Sí, profe. Sí, sí. Sí. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Yo estoy callada porque si no, se sigo. Yo para que yo piense. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Sería fila 2 por menos 1. Ahí va, la fila 1 la dejamos como está. 1, 0, 1. X. Fila 2 por menos 1. 0, 1, menos 2, menos X, menos Y. 0, 1, menos 2, X más Y. Ahí tenemos a nuestra fila 3 tal cual está. Vamos a anular este 1. Fila 1 la dejamos como está. 1, 0, 1. X. 0, 1, menos 2, menos X, menos Y. ¿Y qué le hacemos a la fila 3? Menos fila 2. Bueno, menos fila 2. 0 menos 0, 0, 1 menos 1,
0, menos 2, menos 2, 0. Y acá tenemos 2x menos x, miren, lo hago acá, calculito auxiliar, tenemos menos 2x más y menos fila 2, que es menos x menos y. Menos 2x más y, que es menos x menos y, distribuimos este menos, entonces tenemos menos 2x más y más x más y, entonces tenemos menos 2x más x menos x y más y más 2y. De acá nos queda menos x más 2y, y ahí tenemos una fila de ceros, ¿no? En esta primera parte, ¿sí? Tenemos acá una fila de ceros. Bueno, podemos... Pero ahí podemos concluir que el rango de la matriz de coeficientes es 2. Muy bien, el rango de la matriz A es 2, porque tenemos dos vectores canónicos, columnas distintos. Acá no vamos a encontrar uno distinto al que ya tenemos. Sí. El rango de la matriz ampliada... Profe, una consulta. ¿No era menos 2x más z? Me falta... sí, copié mal ahí, ¿no? Sí. Es menos 2x más z y yo puse más sí, gracias. Sí. Acá es más z, acá es más z, esto está mal, perdón, copié mal. Acá, chicos, miren, venimos de acá. Menos 2x más z, menos 2x más z, ¿sí? Yo copié más sí, ahí me equivoqué. Menos 2x más z, ¿sí? Entonces tenemos que hacer fila 3 menos fila 2, fila 3 que es menos 2x más z, menos fila 2, menos x más y, menos y, distribuimos este menos, entonces nos queda menos 2x más z, más x más y, menos 2x más x, asociamos, menos x, más z, más y, ¿sí? Entonces nos queda como solución acá es menos x más y más z. Este sería nuestro, un poco ahí, y más z. Este sería entonces nuestro término independiente en la fila 3. Ahora, estábamos analizando entonces que tengo rango 2 y ¿qué pasaría si acá tengo rango 3? O sea, si esto está distinto de 0. ¿Cuál? ¿La de términos independientes decís? Este. ¿Cuál? Cuando el programa me deje pintar, pintará. Esta de acá. Y ahí tengo rango 3 y es distinto de 0. Y tendría rango 3. ¿Y qué pasaría entonces si comparamos el rango de A con el rango de ampliada? Es un sistema incompatible. Ahí va. Sería un sistema incompatible. Pero esto no es un sistema incompatible porque el ejercicio no, me dice que esto me genera un subespacio. Por lo tanto, esto que tengo acá, que el programa no me está contando, esto que tengo acá debe ser igual a 0. Y de ahí es donde va a surgir nuestra condición del subespacio. Esto que tenemos acá, menos x más y más z, es igual a 0. Porque tengo 0 alfa más 0 beta más 0 gamma es igual a esto. Por lo tanto, que la condición de nuestro subespacio sale de acá. Esto es igual a 0. Entonces acá puedo expresarlo como quiera. Por ejemplo, a esta x que la tengo acá restando, la puedo pasar al otro miembro sumando. Y nos queda que x es igual a y más z, por ejemplo. Y esta puede ser la condición de nuestro subespacio generado por estos vectores dados. Es decir, que ¿quién va a ser el subespacio? S
van a ser todos los vectores de R2, X, Y, Z, perteneciente, de R3, perdón, perteneciente a R3, tal que X sea igual a Y más Z. Una pregunta, ¿puedo poner I más Z o despejar Z y poner... Puedo ponerlo así, por eso les decía, puede ser así, puedo dejarlo así, puedo decir tal que listo. menos X más Y más Z es igual a 0. Puedo despejar ahí y poner Y es igual a X más Z. X menos Z. X menos Z, sí. Puedo despejar a Z, ¿sí? Y poner Z es igual a X menos Y, ¿sí? O sea que lo pueden escribir como quieran. Pueden escribirlo así o pueden escribir tal que sí, con cualquiera de estos, ¿no? Y más Z y Z, o sea, tal que sí, así es un poquito más feo, ¿eh? Sí, yo voy al más sencillo posible y ya está. Con estas formas, Ya está. ¿sí? Pueden escribirlo así tal cual les queda. Lo que nos interesa acá, ¿sí? Lo que nos interesa acá es entender cuál es la condición de todos los vectores que pertenecen a este subconjunto. Es decir, ¿cuáles son estos vectores? Son todos los vectores para los cuales la primera componente es igual a la suma entre la segunda y la tercera, por ejemplo. Son todos los vectores para los cuales el opuesto de la primera componente más la segunda componente y la tercera componente da siempre 0, que estaríamos diciendo esta parte. Pero de todas formas estamos hablando siempre de los mismos vectores. O sea, si cumple esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto. A ver si entendí entonces. Viste que el rango de la matriz de coeficientes es 2. Y el otro rango me tiene que ser 2 porque como por la descripción del ejercicio Sí. me decía que tenía que ser. O sea que los dos... La descripción del ejercicio nos habla de que existen alfa, beta y gamma, porque nos dice que generan un subespacio. Entonces necesariamente ahí igualo a 0. Exactamente. ¿No? Ahí está, para entenderlo, sí. Volví acá porque tengo a alguien en espera, pero la voy a aceptar, pero es de primero, así que le voy a decir que ingrese 8 y 4. Ivana, ¿me escuchás? Sí, profe. Ah, no, Abigail, no, hay otra Ivana, Riveles, que se sumó recién. Que te acepté recién. ¿O a quién acepté recién? Sí, a Riveles. A mí, profe, porque estaba con la computadora y tuve que volver a... A Riveles, a Riveles. Que ahí ya abandono, se habrá dado cuenta que todavía estoy con álgebra 2. Bueno, ¿listo? ¿Se entiende esto? Sí, ahí lo entendí, o sea, lo igualaste a 0 porque necesariamente me lo pedía, o sea, por la descripción. Para que sea un sistema de generadores, ¿sí? Necesito que sea compatible, ¿sí? Claro, exacto. Necesito que sea compatible. Por lo tanto, la condición sale de acá. Ahora sí. Sí, sí. ¿El resto entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, acá sí vamos a ver si nos salen los ejercicios después. Bueno, Claro, hay que ver. Claro. sí. Sí, sí, sí. Eso es importante, que salgan los ejercicios. Ahí va. Bueno. Disculpe, me estaba hablando recién a mí y se me había tildado la compu. ¿Cómo? Que se me Ah, había tildado la compu. ¿de quién me está hablando? Riveles. No, te decía que todavía estoy con álgebra 2, ¿sí? Que entres 8 y cuarto. Ah, ok, disculpe. ¿Sí? No, por favor. Ahí está. Bueno,
Chicos, dejamos hasta acá. Vuelvo por acá. Escuchen. Entonces, repasemos. El viernes es el examen que íbamos a tomar hoy, lo vamos a tomar el viernes, que no voy a ir al recreo, ¿sí? Voy directo a tomar el examen, ¿sí? Voy a las 8. A las 8 como el otro día. Sí, porque así ustedes tienen más tiempo de hacer el Claro, examen. sí. ¿Sí? Eso. Así que salgo de un curso y voy para allá. El martes continuamos con esto, hacemos ejercicios, terminamos de definir algunas cuestiones. Hay algunas demostraciones que me quedaron sin hacer, que no las voy a hacer y que no van a entrar en el examen, que son las demostraciones del punto 4, que ya las habíamos exportado, el punto 6, que no va a entrar, y las demostraciones del punto 12. Las demostraciones del punto 12. Total, las del punto 12 las podemos trabajar en estructuras algebraicas, no hay problema. Y hasta ahí. Después hay algunas cuestiones que obviamente van a surgir dudas, por ejemplo, con el punto 7, el H, el J, el I, el J, el K, ¿sí? Que esos no los hicimos, no hicimos ningún ejemplo de esos, quédense tranquilos, tranquilas, que el martes hacemos, ¿sí? Algún punteo de ejercicios que no hayamos hecho, ¿sí? Como para que tengan algún ejemplo de cada uno. Y bueno, listo, hasta acá. Vamos. Claro, porque en teoría hoy era el parcial, entonces todos estuvimos estudiando para, o sea, Sí. estudié demostraciones, que hice los problemas, todo. Sí, lógico. Eso. Lógico. Bueno, chicos, un placer, buena semana, nos vemos el viernes. El viernes. No, después. Bueno, los que tienen después. Los que tienen Espero que no haya paro. Espero que no haya paro. Esperemos que nos veamos, que nos veamos en persona. Chao, chicos, buena semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.